La colección Ideas en la Educación Argentina del sello editorial de la UNIPE reúne títulos representativos de las diversas tradiciones pedagógicas. Además, cuenta con un video y un estudio crítico que enriquecen y facilitan el abordaje de la obra, del autor y su época. Darío Pulfer. Porque reconocemos que el hombre es hombre, en tanto es político en el más alto sentido de la palabra, es que afirmamos que el abandono de la realidad educativa, en que ha caído la falsa pedagogía oficial, envuelve el más serio obstáculo para el advenimiento del hombre político, prometido por el recto y amoroso tratamiento escolar, de la niñez como niñez y de la juventud como juventud. Saúl Taborda nace en 1885 en Santiago Temple, un pequeño pueblo al norte de la provincia de Córdoba. Su vida transcurre entre esta provincia, Santa Fe y Buenos Aires. A principios de la década del 20, luego de protagonizar una toma con sus alumnos en el Colegio Nacional de La Plata, viaja a Europa a estudiar filosofía. Estamos en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata, que fue creado en la década de 1880 y posteriormente en 1905 empieza a ser parte de las instituciones de la Universidad de La Plata. Saúl Taborda fue el rector del colegio en 1920 y allí desarrolló una serie de reformas que, si bien estuvo él en ese cargo poco tiempo, fueron significativas. Sobre todo podríamos decir en torno a que los estudiantes tuvieran una mayor autonomía, una mayor posibilidad de decisión y de participación en la propuesta para su enseñanza, que la disciplina no estuviera pensada como un control externo, sino más bien como parte de las tareas de autogobierno, de control que los estudiantes llevaban adelante, y por otro lado dándole mucho peso a la educación estética, con la idea de una formación vinculada a lo creador, como un modo en que la propia voz, la autonomía creativa de los individuos pudieran tener lugar. Es justamente a esos educadores, a los que con más frecuencia oigo decir en son de protesta, que los estudiantes argentinos solo sirven para hacer huelgas. No se deciden a advertir que si la insurrección de los estudiantes hubiera carecido, y careciera hoy mismo, de fuertes razones de ser, una tal expresión bastaría a otorgarle una justificación más que aceptable, plausible. Pues, si fuera cierto que ellos no sirven para otra cosa que para hacer huelgas, a nadie que no sean sus mentores correspondería ser responsables de esa ineficacia. En todo caso, están de más los maestros que solo quieren entenderse con estudiantes perfectos. Aquí en este lugar, hace 89 años, en 1921, se desarrolla un evento que es muy significativo, que es la toma de las instalaciones del Colegio Nacional por un importante número de estudiantes, junto con su rector, con Saúl Taborda, debido a que a él se le pide que deje el cargo, que abandone el cargo por parte del Consejo Superior de la Universidad. Esto se genera porque su propuesta era muy mal vista por la universidad, porque entendían que los estudiantes tenían demasiada presencia, demasiada participación, demasiada injerencia en el colegio, y esto, que para Taborda era algo muy interesante dentro de su proceso formativo, para la universidad era inadmisible en términos de que parecía que el poder estaba puesto en los alumnos y ya no en los docentes, como clásicamente había sido. Por lo tanto, allí hay una intervención de la universidad para modificar eso.
Muchos estudiantes salen a apoyar al rector en ese momento. Saúl Taborda no quiere tampoco abandonar el cargo, por lo tanto se toman las instalaciones del colegio para mantener el dictado de clases y mantener al rector en funciones. Después de un tiempo, finalmente con la intervención policial se saca a los estudiantes y al rector del colegio y se lo cierra. Las ideas de Taborda y de los estudiantes que lo acompañan no están aisladas. La participación de los jóvenes es una de las banderas de la reforma universitaria de 1918. Este movimiento tiene su hito fundacional en marzo de ese año, en Córdoba, cuando los estudiantes llaman a una concentración a consecuencia de la eliminación del internado en el Hospital Nacional de Clínicas. Las autoridades responden con represión y con el cierre de la universidad. Muchos jóvenes y profesores de aquel tiempo cuestionan duramente el funcionamiento de las universidades y luchan por una educación más democrática. Los llamados reformistas, como Taborda, quieren una mayor democratización y participación de los estudiantes. Pretenden incorporar a la clase obrera a los estudios superiores y vincular a la universidad con las problemáticas de la sociedad. Valoran los saberes populares y cuestionan los saberes burocráticos y utilitarios. Saúl Taborda es parte de este movimiento. Hay huellas de estos ideales en sus producciones escritas y sus prácticas pedagógicas. Los ejes conceptuales que él nos presenta en investigaciones pedagógicas tiene que ver, por un lado, con su mirada sobre los sistemas educativos en perspectiva histórica de Argentina y del mundo, y podríamos identificar tres ejes muy sustantivos que tienen que ver con su trabajo, que él retoma desde su práctica concreta y que los reflexiona en términos teóricos. Por un lado, su cuestionamiento a la pedagogía experimental, positivista, que solo se ocupó, él decía, hasta de situar como animales a quienes estudian, quienes en definitiva hay que adiestrar, en ese sentido, la animalidad. Por otro lado, hay un cuestionamiento fuerte al carácter utilitarista que él entendía que la educación había tenido, en una preocupación por el hacer, por lo concreto, por aquello que en definitiva podía constituirse en bienes. Esa preocupación que él dice que genera como efecto en definitiva un desperdicio, una pérdida de la potencialidad humana. Y por último, el comunalismo, que es su propuesta significativa y más nueva, que es muy original en su momento y que podríamos decir además que no tuvo un desarrollo posterior, sigue siendo una joyita que nos ofrece Taborda como un modo de pensar la pedagogía más vinculada a sus comunidades locales y a la escuela, mucho más conectada con lo que pasa en sus comunidades. El movimiento de renovación iniciado el año 18, si no quiere concretarse a ser una vana intentona referida a los estudios universitarios, no puede olvidar que toda la enseñanza, jardines de infantes, escuelas primarias, colegios normales, liceos, colegios nacionales, está todavía en manos de pedagogos que sirven a una pedagogía sobrepasada y que, mientras esto siga así, nada de bueno se puede hacer en orden a los llamados estudios superiores. En esta pedagogía que ha puesto tanto énfasis en la prescripción, en la normatividad, en la experimentación,
Taborda encuentra que se ha perdido de vista la propia voz del sujeto, la propia vivencia, la cuestión del lugar a la vida, el de poder vivenciar. Y esto lo ubica, por ejemplo, en la relación generacional que se establece, sobre todo en la imposibilidad de que se expresen las voces de los jóvenes, de los alumnos, y eso para él tiene un lugar sustantivo, y es una preocupación que está enhebrándose desde el principio hasta el fin de la obra. Una vez que separado del cargo aquí en el Colegio Nacional, Saúl Taborda un tiempo después se va a Europa a estudiar. Allí sistematiza parte de sus trabajos y genera con cierta producción vinculada a la cientificidad de la pedagogía que luego va a volcar en sus obras. Luego finalmente vuelve al país y vuelve a Córdoba, su lugar natal, donde va a integrarse a la Escuela Normal Provincial, donde se crea un instituto pedagógico que él va a dirigir. A partir de allí entonces se desarrolla una pedagogía mucho más espiritualista en esa escuela, donde la formación del maestro va corriéndose de ese rol más prescriptivo que el normalismo tenía, a una en el que la pedagogía puede pensarse como un modo de diálogo entre las generaciones. A la vez que se pedía a la escuela que dedicara atención preferente a aquellas materias que, como la historia, la geografía y la lengua nativa, pudieran reforzar el nacionalismo, relegando al olvido o a términos secundarios las que solo servían a una frívola distinción, al ornato propio de Jens Dumont, la oligarquía burguesa, aplicando a la educación el sentido práctico ganado y adiestrado en el largo y obscuro mayordomato de la nobleza, propugnaba la pedagogía de la utilidad. El legado que Saúl Taborda nos deja es la preocupación por los jóvenes, la palabra de los estudiantes, la autonomía, su modo de incluirse, es un problema permanente que reemerge en la escuela argentina. Sería importante pensar que es una voz que está discutiendo con su época sobre todo, que no va a encontrar una continuidad de los elementos más dominantes de la pedagogía de ese momento. Al contrario, es una voz disruptiva, es una voz que dice algo sustantivamente distinto, que uno no podría atar a otros pensadores, sino más bien que es como un evento que irrumpe esa voz, y justamente por eso también generó tanta polémica y su paso por algunos lugares fue muchas veces interrumpido, solo más bien construido en la continuidad a través de su obra escrita.